la ciencia y la tecnología de la elaboración de los mapas y el estudio de estos como documentos científicos y obras de arte. Mapa España y Portugal, 1885. ¿Cuál es la forma de la Tierra? En realidad no se sabe. En algún tiempo se creyó que era plana, que era hueca, incluso que tenía sus fines en el horizonte. Sin embargo, estas teorías fueron derribadas gracias a Magallanes y a Cano, quien comprobó que no era así, que realmente se trataba de una especie de esfera achatada de los lados por los polos. Actualmente existen proyecciones que se asemejan mucho a la realidad de cómo es la Tierra. Sin embargo, estas todavía distorsionan mucho la forma de los continentes. Los usos y horarios. Son una serie de 24 secciones en la que está dividida la Tierra y usan como referencia al meridiano de Greenwich. Cada uso mide 15 grados. ¿Y cómo se saca esto? Bueno, se divide los 360 grados de la esfera entre 24, que son las 24 horas del día, lo que tarda la Tierra en dar vueltas sobre su propio eje, que da como resultado 15 grados. Los usos y horarios se utilizan específicamente para saber la hora exacta de cada lugar del mundo. Los 15 grados que mide cada uso horario equivalen a una hora. Esto quiere decir que si vamos de oeste a este, se suma una hora. En cambio, si vamos de este a oeste, se resta una hora. En el siguiente ejemplo nos pide saber la hora de la ciudad de Tijuana con respecto del meridiano de Greenwich. Así que en el mapa localizaremos el meridiano y la ciudad de Tijuana. Ahora contaremos cuántos usos hay entre estos dos. Ahora que ya sabemos que entre ambos existen 8 horas o 8 usos horarios y que va de este a oeste, se realiza una resta, que serían las 20 horas que son en el meridiano menos las 8 horas que son entre ambos, igual a las 12 de la tarde. Esa es la hora de Tijuana. La Tierra se coloca dentro de un cilindro pegado a la línea del ecuador. Luego se desarrolla el plano y su proyección es el resultado en forma rectangular. Conforme nos separamos del ecuador, la presentación se deforma. Algunas características es que los paralelos se muestran como líneas rectas paralelas en un ángulo recto a los meridianos. Y los meridianos se representan por un sistema de líneas rectas paralelas equidistantes. La Tierra se coloca dentro de un cono pegado por la línea del ecuador desde el polo. Luego se desarrolla el plano y su proyección es el resultado en forma de abanico. Conforme nos acercamos al ecuador, la presentación se deforma. Algunas de sus características es que los meridianos se presentan como líneas rectas congruentes, los paralelos como arcos de círculos concéntricos. La Tierra se coloca de manera frontal por la línea del ecuador y se obtienen dos imágenes que se unen por esta línea en un punto. Conforme nos separamos del ecuador, la representación se deforma. Los meridianos se presentan mediante un sistema de líneas rectas congruentes, pero inclinada. Los paralelos están presentados por círculos concéntricos con un centro común. Tienen simetría alrededor de un punto central. Diferencias y tipos de representaciones. Diferencias y tipos de representaciones. Fue en el siglo XIX y XX cuando los avances tecnológicos permitieron la correcta elaboración de cartas y mapas cercanos a la realidad. Ahora contamos con una tecnología como satélites, fotografías aéreas y GPS que nos ayudan a conocer y ubicar el espacio geográfico. El espacio que conocemos puede ser representado de maneras simples, como un croquis, y de maneras complejas. Por ejemplo, el croquis, diseño de un terreno, paisaje o posición militar
que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. Sirve para representar y localizar lugares y su ruta de acceso. Ejemplo de un croquis. Otro ejemplo de ello es el mapa, que es la representación gráfica geométrica plana y simplificada de toda o de una parte de la superficie terrestre. Ejemplo del mapa de la República Mexicana, el cual cuenta con los siguientes elementos: título del mapa con año de referencia y unidad de medida, fuente que hace referencia al autor o al organismo del que se toman los datos, rosa de los vientos o símbolo del norte. Otro ejemplo de ellos son los planos, que son representaciones esquemáticas en 2 dimensiones y a determinada escala, de un terreno, una población, una máquina, una construcción, etc. Son útiles para localizar lugares de interés. El plano abarca zonas más extensas que el croquis. Hay planos de ciudades, colonias, municipios, etc. Ejemplo de un plano. Utilidad de la fotografía aérea, con base en el material de INEGI. Fotografía aérea. Integran el acervo a nivel nacional, lo que representa información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra, además de ser un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del territorio. Fotografía aérea de la Ciudad de México. Utilidad de la carta topográfica. Cartas topográficas. En ellas se registran fielmente todos estos elementos y las relaciones que guardan entre sí. Contienen información sobre el relieve, rasgos hidrográficos, vegetación densa, áreas con actividades agrícolas, localidades y vías de comunicación, además de los nombres de los rasgos, toponimia y las localidades. Ejemplo de la carta topográfica de Cuernavaca. La utilidad de la carta edafológica. Información geoespacial que muestra la distribución de los principales tipos de suelo en el territorio nacional, así como los atributos físicos, químicos y limitantes, físicas y químicas presentes, de acuerdo con la base referencial mundial de recursos suelo de la FAO. La utilidad de la carta geológica. En este apartado se da a conocer a nivel nacional el origen, clasificación y edad de las rocas, fallas, fracturas volcánicas, minas y zonas hidrotermales, entre otras. La información se encuentra disponible mediante publicaciones que incluyen cartas geológicas, inventarios de fenómenos geológicos y mapas de susceptibilidad de fenómenos, disponible para su consulta en línea y también para descarga. Carta geológica, principales minas de México. En el caso de las cartas climatológicas, se da a conocer la información cartográfica que integra datos de los climas existentes en el país y de sus principales elementos, como son la temperatura y precipitación, a través de cartas climatológicas, atlas, estudios, productos cartográficos digitales y otras publicaciones. La información se difunde en diferentes escalas y formatos para su consulta en línea y descarga. Carta del Clima de la República Mexicana. ¿Qué es el Sistema Cartográfico Nacional? El Sistema Cartográfico Nacional, SCN, es el modelo de actuación coordinada en materia de información geográfica de los diferentes agentes de todas las administraciones públicas, con competencias en dicha materia. Promueve la cooperación entre todos los operadores públicos de materia cartográfica, evita la duplicidad, optimiza los recursos disponibles y gracias a todo ello representa un gran ahorro en esfuerzo humano y gasto público, y facilita así la colaboración y el intercambio de información de distintos organismos nacionales e internacionales. Gracias al SCN podemos conocer las áreas protegidas de México, entre otras. ¿Qué es el
internacional diseñado por el INEGI. En este se representa la división del territorio para realizar las encuestas, censos y que al mismo tiempo divide el territorio para saber si está apto el campo para las actividades de capacitación e información. Estas actividades son denominadas áreas geoestacionales, que se dividen en tres partes, que la primera es estatales, AEGE, la tercera son municipales, AGEM, y la tercera son básicas, que es AGEB. ¿Qué es una escala? ¿Cómo se maneja y cómo se interpreta? La escala se refiere a algunos tipos o formas de medir mapas, longitudes, distancias, etc. Pero de diferentes medidas, que son, por ejemplo, la superficie terrestre de 1 a 10.000, mapas y planos de 1 a 50.000. ¿Cómo se elabora un perfil? Los elementos para elaborar un perfil es elementos que conforman un perfil, nombres y antecedentes del proyecto, estudios anteriores del proyecto, estados anteriores de un proyecto, mercado del mismo, aspectos técnicos del proyecto, programación y organización del proyecto, evaluación. En conclusión, la cartografía nos permite crear de manera más precisa un área, mostrar la información geográfica y topográfica a través de capas superpuestas de una manera más comprensible y atractiva. Gracias al avance de la cartografía, lo único que debemos hacer es tomar esa información que ya está ahí para después manipularla a través de datos tabulables que nosotros haremos.